right, good morning, everyone. Buenos días a todos. Let's all stand together. Vamos a ponernos de pie Let's open up in a word of prayer. y abrimos en oración. Lord, we love you. Señor, te We amamos thank you for the word of God. y te damos gracias por la palabra Lord, de your Dios. word is amazing. Señor, tu palabra es maravillosa. The truths that are in your word Las verdades que están en tu palabra are so encouraging son tan motivantes. to know who you are, Saber quién tú eres, to know what you've done for us. saber lo que tú has hecho por nosotros. Your word tells us Tu palabra nos lo the dice. riches that we have in Nos Christ. dice las riquezas que tenemos en We Cristo. need the word of God Nosotros necesitamos la so palabra that we de might Dios know you para que podamos conocerte a ti and we might know all you've done for us. y también conocer todo lo que tú has hecho por Lord, speak to nosotros. us today Señor, háblanos as we hoy. continue our study through the book of Romans. Conforme continuamos nuestro estudio en el libro de Romanos, Speak to our hearts. habla a nuestros corazones. Help us to have sound doctrine, Ayúdanos a tener sana doctrina to understand the truths of the Bible, y a entender las doctrinas de la Biblia, to believe your word, a creer en tu palabra, to receive your promises, a recibir tus promesas and to experience your power. y experimentar tu poder. We love you. Te We amamos, praise you. te In adoramos Jesus' en el name. nombre de Jesús. Everyone said, Y todos dicen, Amen. All Amen. right, you can all be seated. Open your Bibles, please, to the book of Romans, chapter 5. pueden sentarse, abra su Biblia a Romanos capítulo I 5. want to encourage all of you Quiero yo animarlos a todos ustedes to really be people who really love the Word of God. a que realmente o a que seamos realmente personas que aman la palabra de The Dios. Word of God is so rich. La palabra de Dios es tan rica, It's the truths in the Bible are so amazing. las verdades en la Biblia son tan maravillosas. And it's so important that you and we're always continually reading the Word of God, Y- studying the Word of Y es God. tan importante que tú y yo constantemente permanezcamos en la lectura de la palabra de We Dios. live in a world that's messed up. Vivimos en el mundo deshecho We're always fed all these things that are against the Word of God. y siempre estamos siendo alimentados con todas estas cosas contrarias a la palabra de Even Dios. even our own thoughts Inclusive nuestros propios can pensamientos deceive us. pueden engañarnos. So we always have to be people who are reading the Word of God, studying Scripture. Por lo tanto, debemos ser siempre personas que están leyendo y estudiando la escritura, la palabra de Dios. If you're not in the Word, Si tú no estás en la you're palabra not reading Scripture, y no estás leyendo la escritura, how will you know who God is? entonces ¿cómo vendrás a conocer o saber quién es Dios? How will you know everything that God has done for you? ¿Cómo sabrás todo lo que Dios ha hecho por ti? How will you know what God wants to do in your life? ¿Cómo sabrás lo que Dios quiere hacer en tu vida? We have to be people who are in the Word of God. Debemos ser personas que están en la palabra de Dios. That's actually my favorite time of the day. De hecho, ese es mi tiempo favorito When durante I el día. get up early in the morning, Cuando me levanto temprano en la I get a mañana, cup of coffee, tomo un poco de and I just begin to café read Scripture. y comienzo a leer la And I escritura. see in the Word of God how amazing God is. Y puedo ver yo por la palabra de Dios lo maravilloso que es Dios. And I see in the Word what He's done for me. Y veo en la palabra lo que Él ha hecho por mí. And I align my life by the Word of God. Y alineo mi vida por medio de la palabra And I de Dios. encourage you to do the same. Y te animo a ti a hacer lo Read the mismo. Word Lee la on a palabra daily basis. de manera regular. God will speak to your heart. Dios hablará a tu God will corazón. teach you. Dios te And then enseñará. when you come to church Y después, cuando vengas a la iglesia and we study the Bible verse by verse, y estudiemos la Biblia verso a verso, you are forming sound doctrine. estás tú formando doctrina sana. You might not even understand what's happening, Quizá no entiendas lo que está sucediendo, but you're learning the truth of God. You're Pero- learning the Word of God. pero estás aprendiendo la verdad de Dios, la palabra de Dios. You're learning sound doctrine. Estás aprendiendo doctrina sana. And sometimes when I hear some of you speak, Y algunas veces cuando, ¿qué? when I hear some of you speak, Algunas veces cuando yo les escucho a ustedes hablar, I hear the Word of God. escucho la I palabra de hear Dios, sound doctrine. escucho doctrina sana. Because when you come week after week, Porque cuando vienes semana tras and you have your semana Bible open, y abres tu and your Biblia heart is open, y tu corazón está and you abierto, want to hear and you want to learn the Word of God, quieres escuchar y aprender la palabra de Dios. God will speak to you. Y entonces Dios te hablará, God will teach you te va a enseñar the important doctrines of the Bible, las doctrinas importantes de la and they Biblia. will change your life. Y esas cambiarán tu vida. Now, you're not going to find these truths anywhere else. Ahora, no vas a encontrar estas verdades en otro lugar. You can read a lot of books, Bien puedes leer muchos watch libros, the news all day, ver las noticias todo el but you're día, not going to learn these truths
unless you study the Bible. Pero no aprenderás estas verdades al menos que estudies la Biblia. So I encourage you, read the Word of God Entonces te animo, lee la on palabra a de daily Dios basis. de manera regular. Now, Romans chapter 5 is a very amazing chapter. Bien, Romanos capítulo 5 es un capítulo maravilloso. God is going to speak to us today. El día de hoy Dios nos hablará. The Word of God is going to speak to us. La palabra de Dios nos va a hablar. But I always like to review a little bit before we begin a new chapter. A mí siempre me gusta hacer un repaso antes de iniciar un capítulo nuevo. I think, it's like when you watch a series on TV, Es como cuando ves una serie en la tele. they always put the introduction, Siempre ponen la and you introducción, could skip it or you could watch it. puedes saltarla o verla. But it's kind of reviewing what you learned, what you saw the week before. Y lo que están haciendo es como un repaso de lo que ya se vio el episodio And it anterior leads you into the new section. y te guía hacia la nueva So I sección. think it's important that we begin chapter 5 doing a quick review. Y creo yo importante al iniciar el capítulo 5 hacer un repaso rápido. So the Apostle Paul in chapter 1 through 3, El apóstol Pablo en el capítulo del 1 al 3, Paul is leading this letter systematically. It's a systematic teaching. Pablo está guiando esta carta de manera sistemática, es una enseñanza sistemática. And so in chapter 1 to 3, Paul has been showing us that we're all guilty before God. Y en el capítulo del 1 al 3, Pablo nos está demostrando que todos nosotros somos culpables delante de All Dios. of mankind is guilty before a holy God. Toda la raza humana es culpable delante de un Dios There is santo. no one who is righteous before God. No hay justo ni aun uno delante de Dios. We're all guilty. Todos somos culpables. Then in chapter 4, Pero después, en el capítulo 4, Paul speaks about justification by faith. Pablo habla sobre la justificación por la fe. How God has a plan to justify sinners by faith. ¿Cómo es que Dios tiene un plan para justificar a los pecadores por medio de la fe? How God declares sinners to be righteous, even though we're not righteous. ¿Cómo Dios declara a los pecadores justos a pesar de que no somos It's justos? justification by faith. Y esto es justificación por fe. It's not by works. No es por las obras, It's not by keeping the law of Moses. no es por medio de guardar la ley de Moisés, It's not by being circumcised. tampoco es por ser circuncidado, It's only by faith in Jesus Christ alone. únicamente es por la fe en Cristo When you Jesús. believe in Christ, Y cuando tú crees en you Cristo, are declared righteous eres declarado justo before God delante de by Dios faith. por medio de la fe. Now, in chapter 5, Ahora, en el capítulo 5, we're going to see some results of being justified by faith. vamos a ver algunos resultados del ser justificado por What are medio the de la fe. results? ¿Cuáles son los Now resultados? that I'm justified by faith, Ahora que ya soy justificado por fe, what are the results ¿cuáles son los resultados that I can experience right now? que yo puedo experimentar ahora mismo? We're going to look at that today. Y el día de hoy lo vamos a The ver. benefits we can experience right now Los beneficios que podemos experimentar ahora mismo. because we've been justified by faith. Porque ya hemos sido justificados por medio de la fe. Now we can experience these benefits. Y entonces ahora nosotros podemos experimentar estos beneficios. But may God help us to believe, Pero que Dios nos ayude a creer, to receive, a recibir and to experience y a experimentar these things estas cosas that are for us que son para nosotros today. hoy. And so Paul mentions 4 of them in chapter 5. Entonces Pablo menciona 4 de ellas en el capítulo 5. For those of you who like to take notes, Para todos ustedes a quienes les gusta tomar Write notas, these down. escribe estas. we're going to put them on the screen Las vamos a poner también en pantalla to help you take notes. para ayudarte en la toma de tus notas. So write these down. Entonces escríbelas. You guys back there, can you guys straighten up a little bit? You guys, okay? All right, chapter 5, Capítulo 5, write this down. Number 1, escríbela. Número 1. we have peace with God. Tenemos paz con Dios. That's the first result of being justified by faith. Y ese es el primer resultado de ser We justificado have, por medio now de we la have fe. peace with God. Ahora ya tenemos paz con Dios. Look at verse 1. Mira el verso 1. It says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Dice el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. It says that we have been justified by faith, Dice que ya hemos sido justificados por medio de la fe. something that already happened. Esto es algo que ya ocurrió, It's not a process. no es un It proceso, happened already. ya sucedió. The moment you trusted in Christ, En el momento en el que confiaste en Cristo, you have been justified by faith. has sido justificado por fe. And now we can have peace with God. Y entonces ahora nosotros podemos tener paz para con Dios. Before we were justified by faith, Antes de ser justificados por la fe, we had no peace with God. no teníamos paz para con There Dios. was no peace with the holy God. No había paz con un Dios santo. God is a holy, righteous God. Dios es un Dios justo y santo. And he cannot be at peace with sinful men. Y no puede estar en paz con hombres pecadores. Instead of having peace with God, Y en lugar de tener la paz con Dios, all we could expect was the wrath of God. todo lo que nosotros deberíamos o debemos esperar es la ira de Dios. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la We Biblia. had no peace with God. Nosotros no teníamos paz The con Bible Dios. says we were enemies of God La Biblia dice que éramos enemigos de because he's Dios a holy God. porque Él es un Dios And santo we are sinful people. y nosotros somos personas pecadoras. And you say, well, God is not my enemy. Y tú bien puedes decir, bueno, Dios no es mi I don't have no enemigo. problems with him. Yo no tengo ningún problema con Él. No, but he has a problem with you. No, pero Él tiene un problema contigo. He has a problem with us. Él tiene un problema con We're nosotros sinners. porque nosotros somos And he's a pecadores holy God. y Él es un Dios santo. Look in chapter 1 with me, please. Mira por favor conmigo en el capítulo In 1, verse 18, en el verso 18, what Paul says in the first chapter. lo que dice Pablo en el primer capítulo. He says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. So since we were ungodly and unrighteous, all we could expect was God's wrath. Entonces, como nosotros éramos impíos y sin justicia, lo que podemos esperar es la ira de Dios. There is no peace with him. No hay paz con Dios, The wrath of God is revealed from heaven porque desde el cielo se revela la ira de Dios against all ungodliness and unrighteousness of men. contra toda impiedad e injusticia de los hombres. But now, Pero ahora, because of Jesus Christ, por Jesucristo, we have been justified by faith. hemos sido justificados por la fe. And now you and I can experience peace with God. Y entonces ahora tú y yo podemos experimentar la paz con Dios. And it's only through our Lord Jesus Christ. Y esta es únicamente a través de nuestro Señor There's no other Jesucristo. way to have peace with God No hay ninguna otra manera en la que nosotros podamos tener paz con except for Dios, Jesus Christ. excepto a través de Jesucristo. Even Job, Aún who Job, was a godly man, quien fue un hombre piadoso, he realized that he needed a mediator. él se dio cuenta que necesitaba a un mediador. And in Job chapter 9, Y en Job, capítulo 9, verse 33, verso 33, here's what he said. aquí está lo que dice. He said, nor is there any mediator between us who may lay his hand on both of us. I could read that. It says, no hay entre nosotros árbitro quien ponga su mano sobre nosotros dos. What Job is saying Lo que Job está diciendo is that I need a mediator es que yo necesito un who mediador can put his hand on my shoulder que pueda poner su mano en mi hombro and put his other hand on the shoulder of God. y poner su otra mano en el hombro de I need a Dios. mediator who can bring us together. Necesito a un mediador que nos una. Job realized Job se dio God is cuenta, holy. Dios es And santo I'm not holy. y yo no soy And I santo. need someone to bring us together, Y necesito que alguien nos junte, to be a mediator between us. que sea un mediador entre nosotros. That's exactly what Jesus Christ came to do. Y eso es exactamente lo que Jesucristo vino a He hacer. came to reconcile us with God Vino a reconciliarnos con Dios, so that now we can have peace with God. para que entonces ahora nosotros podamos tener paz con Dios. In 1 Timothy chapter 2, En primera de Timoteo capítulo 2, verse 5 and 6, verso 5 y here's 6, what Paul says. aquí está lo que dice Pablo. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time.
Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. So what Job was asking for, Entonces, lo que Job está pidiendo Jesus Christ is. es Dios, There's one Jesucristo. mediator Hay un mediador Between man and between God. entre Dios entre el hombre y Dios. And that man is Jesus Christ. Y ese hombre es Who Jesucristo, gave himself for all. A quien ransom for all. se dio a sí mismo en rescate por todos. And that's why Christ came. Y es por eso que Cristo To vino, reconcile us to God. para reconciliarnos con Dios. So that now, sinful people like us Para que ahora personas pecadoras como nosotros can have peace with God. podamos tener paz con Dios. Amen? Amén. We're no longer enemies. Ya no somos enemigos. God is not against you. Dios no está en tu contra. God is for you. Dios está a tu favor. Because you've been justified by faith. Porque has sido justificado por la fe. And now we have peace with God. Y ahora tenemos paz con Dios. He loves you. Él te ama, He's for you. está a tu favor, He's not against you no está en tu contra. because of Jesus Christ. Y esto es por Jesucristo. Now, the second benefit we can experience is Ahora. in verse 2. Ahora, el segundo beneficio que podemos experimentar está en el verso 2. What is it? ¿Cuál es? We have access into this grace. Tenemos acceso a su The gracia. second part of verse 2, La segunda parte del verso 2, talking about Jesus, hablando sobre Jesús. it says, through him we also have access by faith into this grace in which we stand. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. This is the second benefit that we have. Este es el segundo beneficio que tenemos. We have access by faith into this grace. Tenemos acceso por la fe a su gracia. See, because of Jesus Christ, Vemos que por Jesucristo not only do we have peace with God, no solamente tenemos paz con Dios, but we have access into this grace. sino que tenemos acceso a esta We have gracia. access to God himself. Tenemos acceso a Dios mismo We can have fellowship with God. y podemos tener comunión con Dios. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento there was a place called the Holy Place había un lugar llamado el lugar santo, where the priest would minister. donde ministraban los sacerdotes. There was another place called the Holiest of Holies. Pero había otro lugar llamado el lugar santísimo. That was where the presence of God was. Y ahí es donde estaba la presencia Nobody de Dios. could go into that presence of God Nadie podía entrar a la presencia de except Dios. the high priest. Únicamente el sumo And only sacerdote. once a year. Y lo hacía una vez And al he had to año. bring blood of an offering. Y debía él traer sangre como He was ofrenda, representing himself. representándose a sí mismo sinner. como un And he pecador. was representing the people. Y estaba también representando al pueblo God. delante de Dios. There was a thick veil Había un velo muy that grueso separated the holy place from the most holy place. que separaba el lugar santo del lugar It was a santísimo. thick veil. Este era un velo muy That grueso. veil signified Ese velo significaba that you cannot go into that place. que tú no puedes entrar a ese lugar. The veil represents the law. Ese velo representa la ley. By the law, no one can come into the presence of God like that. Es decir, por medio de la ley nadie puede tener, You couldn't enter the presence of no God. podías entrar a la presencia de Dios. But it's interesting that when Jesus died on the cross, Pero es interesante que cuando Jesús sobre la cruz murió, the Bible says the veil was ripped from the top to the bottom. la Biblia dice que este velo fue rasgado de arriba hacia abajo. That thick veil was torn in two. Ese velo grueso fue rasgado en Why dos. did that happen? ¿Cómo ocurrió Because esto? God is saying, Porque Dios está now diciendo, all of you have access ahora todos ustedes tienen acceso into my presence a mi presencia because of Jesus Christ. por Jesucristo. You can all approach me now. Ahora ya todos pueden abordarme. We have access. Ya tenemos acceso. Turn with me to Hebrews chapter 4, Ve conmigo a Hebreos capítulo 4 and let's look at verse 14 to 16. y vamos a ver el verso 14 al 16. The author says in verse 14, El autor dice en el verso 14, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was at all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace,
that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Dice Hebreos 4, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verse 16. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. See, because of Jesus Christ, Vemos que por who Jesucristo, is our great high priest, quien fue nuestro gran sumo we sacerdote, have access to the throne of grace. tenemos nosotros acceso al trono de la gracia. We have access to this grace, Tenemos acceso a esta to the gracia, throne of grace, al trono de gracia, where we can find mercy and grace to help us in our time of need. donde podemos encontrar misericordia y gracia para nuestro tiempo de necesidad. Amen? Amén. So that's a second benefit of being justified by faith. Entonces, bien, ese es el segundo beneficio de ser justificado por medio de la We have fe. access to the presence of God Tenemos acceso a la presencia de Dios because of Christ. por Cristo. We have peace with God. Ahora tenemos paz con Dios, We have a relationship with God. tenemos una relación con Dios, We can draw near to God. podemos acercarnos a Dios, But notice it says, pero nota también que dice, we have access by faith into this grace in which we stand. dice que tenemos acceso a su gracia. ¿Verso qué? Verse 2. En esta gracia donde estamos firmes, donde permanecemos firmes. Right, it says, tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. That word firm, Esa palabra firmes it speaks of perseverance habla de perseverancia. for the rest of our lives. Por el resto de nuestras vidas We have to stand firm in the grace of God. debemos permanecer firmes en la gracia de Dios. All of our lives, Todas nuestras vidas. we have to stand firm in His grace. Toda nuestra vida debemos permanecer firmes en su gracia. We don't start by trusting God and then finish by trusting in ourselves. No iniciamos confiando en Dios y después terminar confiando en We nosotros start mismos. by grace Iniciamos por gracia and we stand firm in grace. y en gracia permanecemos firmes. All of our lives, Toda we nuestra stand vida in grace, permanecemos en the gracia. grace of God. La gracia de Dios. Never trust in yourself. Nunca confíes en ti mismo. Sometimes we start in grace, Algunas veces iniciamos en gracia, trusting in Christ, confiando en Cristo, and then we try to finish trusting in ourselves. y después tratamos de terminar confiando en And nosotros that we can't mismos. do that. No podemos hacer eso. We have access Ya tenemos acceso to this grace a esta gracia and where we stand firm, y allí permanecemos firmes. always by grace. Siempre es por Your gracia. whole life, Toda tu vida live by grace. es vivirla por gracia. Amen? Amén. And the focus is then on God, Y entonces el enfoque estará en Dios, not on ourselves. no en nosotros And we'll mismos. spend more time worshiping God instead of hating ourselves. Y pasaremos más tiempo adorando a Dios que odiándonos a nosotros mismos. Because sometimes we're only looking at ourselves. Porque algunas veces únicamente nos enfocamos en nosotros. That's not a good thing. Y eso no es bueno. We have to get our eyes on Christ. Debemos poner nuestros ojos en Get our eyes Cristo. on God. Poner nuestros ojos en Remember Dios the grace of God. y recordar la gracia de Remember that Dios. God saved you, Recuerda que Dios te salvó even though you don't deserve a it. pesar de que no lo mereces. Remember the grace of God. Recuerda la We gracia start de in Dios. grace, Comenzamos en gracia, we continue in grace, continuamos en gracia and we stand firm in grace. y en la gracia And permanecemos we are to be firmes. strong in the grace that is in Jesus Christ. Y en esta gracia debemos de fortalecernos ya que es en Cristo Now, Jesús. number 3, Ahora, número 3, another benefit otro beneficio is we rejoice. es que nos regocijamos. Verse 2, the second part to verse 11. Verso 3, verso 2, hasta verso 11. Ya me We olvidé. rejoice. Nos regocijamos. I'm gonna read it out. Oh, no. Okay. There are 3 things that Paul's going to mention that we are to rejoice in. Hay 3 cosas que Pablo va a mencionar en las cuales debemos de gloriarnos It's o on the regocijarnos. Está en la Write pantalla. them down. Escríbela. Number 1 Número 1, is we rejoice in the hope of the glory of God.
Nos alegramos en la esperanza de la gloria de That's Dios. what verse 2 says. Nos gloriamos. Eso dice el verso 2. And rejoice in the hope of the glory of God. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. The word in English is rejoice. The word in Spanish says gloriamos. La palabra en el inglés es regocijamos y en el español es gloriamos. The word in Spanish, gloriamos, means regocijar con confianza. Y la palabra gloriarnos en el español es regocijarnos con confianza. That should be our natural response. Esa debe ser nuestra respuesta natural. When we understand, Cuando entendemos, when you and I understand cuando tú y yo entendemos that I have been justified by faith, que he sido justificado por medio de now la I fe, have peace with God. ahora entonces yo tengo paz con Dios, I have access into the throne of grace. tengo acceso ante el trono de gracia. A natural response would be that we would rejoice in the hope of the glory of God. Una respuesta natural a esto es que nos regocijamos o gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. But you cannot rejoice in the hope of the glory of God if you don't believe. Pero no puedes regocijarte en la esperanza de la gloria de Dios si no crees. You have to truly believe Debes creer en verdad, with all of your heart seguir tu corazón that I am justified by faith. cuando dices soy justificado por fe. I have peace with God. Y entonces ahora yo tengo paz I con have Dios. access to his throne room. Ya tengo yo acceso ante su trono de If you gracia. truly believe that, Y si tú verdaderamente crees esto, then you should rejoice entonces debes de regocijarte in the hope of the glory of God. en la esperanza de la gloria de Because Dios. God has been so good to us. Porque Dios ha sido tan bueno con We should have nosotros. joy. Debemos tener gozo. We should rejoice Debemos regocijarnos in everything that God has done for us. en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. The Apostle Peter put it this way. El apóstol Pedro lo puso así. Look in 1 Peter chapter 1, Mira en Primera de Pedro capítulo 1, verse 8 and 9. verso 8 y 9. Here's what Peter says. Aquí está lo que dice Pedro Verse 8. en el verso 8. Whom having not seen you love, about Christ. Though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, habla de Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. So Paul says, though you do not see him, Pablo dice, a pesar de que no lo ves, yet believing, aún así creyendo, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. te gozas con un gozo inefable y glorioso. You have to believe Debes creer what God has done for you. lo que Dios ha hecho por ti. And if you truly believe it, Y si de verdad lo crees, then you can rejoice with a joy unspeakable and full of glory. entonces podrás alegrarte con un gozo inefable y glorioso. We have no idea what God has prepared for us. Y nosotros no tenemos idea de lo que Dios tiene preparado But he para loves nosotros, pero te He ama, justified you. te justificó, He gave you peace with himself. te dio paz para consigo You mismo, have access into his presence. te dio acceso a su And presencia. that should cause us to rejoice. Y esto debe provocar en nosotros In the regocijarnos en la esperanza glory of God. de la gloria de Dios. Amen. It's a beautiful thing. Amén. Esto es algo precioso. Now, what else should we rejoice in? Ahora, ¿en qué otra cosa debemos de I told you there were regocijarnos? 3 things that we should rejoice Les in. dije que hay tres cosas. Number 2 Número 2, is we rejoice in tribulations. y dice que nos gloriamos en las And you say, tribulaciones. wait a minute, what are you talking about? Y tú dices, wait a minute, perdón. ¿Qué pasa? Un Verse momento. 3. Verso It 3. says, and not only that, but we also glory in tribulations. Dice, y no solo en eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Now you say, wait a minute, what are you talking about? A ver, dice, espérame tantito, ¿de qué estás hablando? How can we glory in tribulations or sufferings? ¿Cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones o los sufrimientos? We can. Podemos. We can actually rejoice in our tribulations and in our sufferings De hecho, podemos
gloriarnos o regocijarnos en nuestro sufrimiento y tribulaciones. Because we have come to understand that God uses these things in our lives Porque hemos llegado a comprender que Dios usa estas cosas en nuestra vida to make us strong, para hacernos to fuertes, build character, para construir en nosotros to teach carácter, us to trust in Christ. para enseñarnos a confiar en Cristo. A Christian does not mean that you will not experience tribulations. Ser cristiano no significa que no experimentarás tribulaciones. Just because you're a Christian, Por el hecho de ser you cristiano walk with God, y caminar con Dios, does not mean you will not experience tribulations and sufferings. no significa que no experimentarás tribulaciones y sufrimientos. Jesus said, Jesús dijo, in this world you will have tribulations, dijo Jesús, en este mundo tendrán aflicciones, tribulaciones, but I have overcome the world. pero yo he vencido al mundo. We trust in Christ. We Confiamos go en through many Cristo. tribulations. Atravesamos muchísimas tribulaciones. You could even go to a church that's called Parar de Sufrir, Inclusive puedes ir a una iglesia que se llama Para de Sufrir. but I can guarantee you, Pero yo te garantizo you can go to that church que tú puedes ir a esa and you iglesia are still going to suffer. y todavía vas a sufrir. You are still going to go through tribulation Todavía pasarás por tribulaciones. because that's the way God designed it. Porque es así como Dios lo diseñó. Imagine the early believers. Imagínense a los creyentes primitivos. They were tortured, Fueron they were torturados, beaten, golpeados, they were stoned with rocks, los apedrearon con rocas, they were fed to lions. fueron comida de leones. Imagine the Apostle Paul. Imagínense al apóstol How Pablo. many things he suffered for the name Cuántas of cosas Christ. sufrió por Cristo. But as a Christian, Pero como cristiano, the tribulations don't work against us, they work for us. las tribulaciones no obran en nuestra contra, sino a nuestro favor. Even though we don't understand A pesar de que no lo comprendemos, what's going on. no entendemos lo que pasa. Many times we don't understand. Porque muchísimas veces no entendemos. Have you ever noticed that? ¿Lo has notado? That you go through things and you don't understand what's going on. Que atraviesas por cosas que no entiendes. Why is this happening? ¿Por qué está ocurriendo esto? But we know the Word of God. Pero nosotros conocemos, sabemos la palabra de And Dios. God says, Y Dios dice all things work together for good que todas las cosas obran para bien to those who love God para aquellos que aman a Dios and are called according to His purpose. y que han sido llamados conforme a su All things propósito. work together for Todas good. las cosas obran para bien. We don't so much rejoice in the tribulation, No nos gloriamos o regocijamos en la tribulación but misma, we rejoice in what the tribulation will produce. sino que nos gloriamos o regocijamos en lo que la tribulación va a producir. Paul mentions 4 things Pablo menciona 4 cosas that tribulations will produce que producirán las in tribulaciones the life of the believer. en la vida de un creyente. Let's look what they are. Veamos cuáles son. Number 1 Número 1, is patience. paciencia. It says, knowing that tribulation produces perseverance. Dice sabiendo que la tribulación produce paciencia. The word patience really is translated perseverance. La palabra paciencia en realidad debe traducirse como perseverancia. And it means the ability to continue going forward no matter how hard things get. Y refiere a la habilidad de continuar avanzando hacia adelante sin importar lo difícil que se pongan las cosas. Tribulations will produce that in the life of the Christian. Las tribulaciones producirán eso en la vida del creyente. Because as you go through tribulations and sufferings, trusting in God, you grow and become stronger in the Lord. Porque conforme vas o atraviesas por las tribulaciones, crecerás y te harás firme en Cristo. You grow stronger Te harás más fuerte in your relationship with Christ. en tu relación con As you Cristo. go through tribulation, Conforme atraviesas las as you go tribulaciones, through sufferings, conforme atraviesas los and you sufrimientos, learn to persevere. aprendes a perseverar. It's like a muscle. Es como un músculo. When you start lifting weights, Cuando comienzas a levantar you peso, start with lighter weights. empiezas con peso ligero And there's resistance. y hay You start resistencia. lifting weights. Comienzas a levantar pesas And then you get heavier y weights. después agarras pesas
más and more pesadas resistance. y hay más And the resistencia. more resistance you put on, Y entre más resistencias le the pongas, more your muscle grows más crecerá tu and músculo the stronger you become. y te harás más fuerte. And that's what trials do Y eso es lo que hacen las in the pruebas life of the Christian. en la vida del creyente, del grow. cristiano. Crecemos, We become stronger in nos the hacemos Lord. más fuertes en el Señor. God will use these sufferings. Y Dios usará estos sufrimientos. It's like a tree, a tree that's planted. Es también como un árbol chico, It needs the wind to blow against the tree. un árbol pequeño al ser plantado necesita que los vientos le den fuerte. Why? ¿Por qué? Because when the wind blows on the tree, Porque cuando viene el viento fuerte y pega al the árbol, root system goes deeper and wider. el sistema de raíces va más profundo y ancho So the tree can grow taller and the roots can support it. para que de esta manera el árbol pueda crecer y las raíces lo soporten. So the winds, Para que entonces los vientos they make fuertes, strong roots. entonces los vientos hacen So the raíces tree can fuertes stand tall para que el árbol pueda estar alto during storms that come. durante las tormentas que vienen. So the winds have a purpose. Entonces aún los vientos tienen It's the propósito. same thing in our lives. Es lo mismo en nuestras vidas. Tribulations produce perseverance. Las tribulaciones producen perseverancia. Maybe a tribulation or suffering that would have wiped you out as a young Christian Quizá una tribulación o prueba que te hubieran sacado de la jugada cuando eras un joven cristiano, now you're able to go through it, ahora ya la puedes soportar, praising the Lord. alabando al Señor, Trusting in God. confiando en Dios. And it's a heavy problem. Y este es un problema pesado, But you built muscle, donde construyes you put músculo, roots down. donde creces las And raíces now these problems are bigger and harder, y entonces ahora los problemas son más grandes y más difíciles and you're able to go through them. y tú eres capaz de atravesarlos God. gloriándote, Trusting glorificando God. a Dios, confiando en Dios. You're not questioning Him No le estás like cuestionando you used to question Him. cuando antes solías When you cuestionarlo. would say, why? Why you let this happen? Cuando antes decías, ¿por qué? ¿Por qué es que permites And que esto Now suceda? you don't question Him. Ahora ya no lo You cuestionas, trust Him. solo confías The en Lord Él, knows what He's doing. porque el Señor sabe lo que está The Lord haciendo knows why He's allowing this. y Él sabe por qué está permitiendo like esto. it. No me I don't gusta, understand it, no lo entiendo, but I know He's producing in me pero sé lo que está produciendo en mí. perseverance. Perseverancia. And that's why we can rejoice in our tribulations. Y es por One eso reason. y esta es una de las razones por las cuales podemos gloriarnos en las The tribulaciones. second reason La segunda razón is that the trials produce character. es que estas pruebas producen, verse 4, Yeah, it says, esperanza, and perseverance, character. But in Spanish, you can read dice, that. y la paciencia prueba y la prueba esperanza, No, dice no, aquí. let's do that. Y la paciencia prueba. Prueba, Okay. aquí está. In English, it says character. Es que en inglés la palabra es In carácter Spanish, it says prueba. y aquí en español dice prueba. But the word in the Greek, what it means is approved character. Pero esta palabra en el griego a lo que refiere es un carácter aprobado Or character that has been tested. o un carácter que ya ha sido probado. Right. So the idea is this. Entonces, bueno, la idea es esta. Tribulations have come, Las tribulaciones que han venido they've tried you, te han probado and you've persevered, y tú has perseverado and now character is being formed. y entonces ahora se está formando un carácter. God is producing character in your life. Dios está produciendo carácter en tu vida, Approved character. un carácter aprobado, Because tribulations form character. porque las tribulaciones producen carácter. The fire of the trials, they burn off the impurities. El fuego de las tribulaciones queman las impurezas. You know how they purify gold? ¿Saben ustedes cómo purifican el oro? They heat up the gold. Calientan tanto el oro Hotter it gets, y entre más caliente the está, impurities come to the surface. las impurezas suben a la And it's superficie black. y toda esta es And they negra scrape it off, y entonces la they raspan, heat it more, lo calientan and the más impurities come up, y salen más they impurezas, scrape it off, las raspan and the purer it becomes, y entre más puro está, the more you can see your reflection.
puedes ver con más claridad In tu the gold. reflexión en el oro. as it becomes pure. Conforme es más puro, And the puedes ver Lord, tu the rostro. Lord uses tribulation Y el Señor usa las tribulaciones to get rid of the garbage in our lives. para deshacerse de la basura de nuestras vidas. And when the more pure we become, Y entre más puros somos, the more we reflect the image of Christ. más reflejamos la imagen de Cristo. Amen? Amén. So we rejoice in our trials Entonces nos regocijamos en In las our tribulaciones tribulations. y en nuestras pruebas, because God is making us more like Christ. porque Dios nos está haciendo cada vez más como Cristo. So we have to learn to rejoice in them. Entonces nosotros debemos aprender a regocijarnos They're en la producing tribulación, things. porque esta misma está produciendo cosas. Perseverance, Perseverancia, character. carácter. And the next one, number 3, Y la siguiente, número 3, is hope. es esperanza. It says, and character, hope. Y dice, y la prueba o el carácter, esperanza. You see, what does that mean? Why does it produce hope? Y preguntas, bueno, ¿eso qué significa? ¿Por qué produce esperanza? Because as God is forming your character, Porque conforme Dios está formando tu carácter and you learn to trust more in Him, y tú estás aprendiendo a confiar más en no Él, matter what situation comes your way, sin importar cuál sea la situación que venga hacia ti, it produces hope in your life. esta produce esperanza en tu vida. Because when you walk with the Lord, Porque cuando caminas con el Señor, year after year after year, año tras año tras año, you begin to learn comienzas a aprender. God can get me through anything that comes my way. Dios puede ayudarme a atravesar cualquier cosa que venga a mi vida. Amen? Amén. And you begin to say, He got me through it before Y tú comienzas a decir, ya me ayudó a When I- atravesar una antes, when I had no money, cuando no tenía lana, couldn't pay my bills, no podía pagar mis I was so recibos, worried, estaba yo tan preocupado, stressed out, and then the estresado, Lord came through. y el Señor se hizo And presente God provided for me. y proveyó Dios God para helped mí me. y me ayudó. And the next time you go through it, Y entonces la próxima vez que atravieses you say, algo the así, Lord got me through it before, tú dirás, bueno, el Señor ya me ayudó una vez a pasar esto and He'll get me through it again. y lo volverá a hacer. I trust in Him. En Él confío yo. My hope is in Christ. Mi esperanza está en Cristo. Amen? Amén. And that's another reason we can rejoice in tribulation. Y esta es otra razón por la que podemos regocijarnos en las tribulaciones, Because of what they produce in our lives. por causa de lo que éstas producen en nuestra vida. So we have to learn to rejoice in them. Entonces debemos nosotros aprender a regocijarnos en Because God ellas, is using them porque Dios las está usando to work in your life. para obrar, para trabajar en tu Now, vida. the number 4, Ahora, número 4, the tribulations produce confidence. las tribulaciones producen confianza, Confidence. confianza. You begin to learn to have more and more confidence in God. Comienzas a tener cada día más y más confianza en Dios. Why? ¿Por qué? Because you understand how much God loves you. Porque tú entiendes cuánto te ama Dios. The more trials you go through, Entre más tribulaciones and the atraviesas, more you pruebas, learn about God, y entre más aprendes sobre Dios, you understand how much He loves you. entonces entiendes cuánto te ama. Let's read verse 5. Vamos a leer el verso 5. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit He has given us. Verso 5 de Romanos 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Now we learn to go through tribulations with more confidence, Ahora nosotros aprendemos a atravesar las tribulaciones con más confianza, because we know that God loves us. porque nosotros sabemos que Dios nos ama. Amen? Amén. If you know God loves you, Si tú sabes que Dios te ama, you can go through trials with more confidence puedes atravesar las tribulaciones con más confianza, las because you pruebas, know God loves you. porque tú sabes que Dios te How ama. do we know He loves us? ¿Cómo sabemos que nos ama? Because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. Lo sabemos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que The nos fue love dado. of God
el amor de has been Dios poured out into your heart ha sido derramado en tu by corazón the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. That refers to his love for you. Y esto refiere a su amor por ti. He loves you. Él te ama. And his love for you has been poured out Y su amor por ti ha sido derramado in our hearts en nuestros corazones by the Holy Spirit. por medio del Espíritu So Santo. we know Entonces nosotros sabemos if God loves me, que si Dios me ama if he's allowing this season in my life, y si Él está permitiendo esta temporada en mi vida, it's going to be for my good and for his glory. esto será para mi bien y para su gloria. And knowing how much he loves us produces confidence. Y saber cuánto nos ama produce esperanza, We don't, confianza. we don't question him as much as we used to. Y ya no le cuestionamos tanto como solíamos hacerlo. It's a sign of a mature Christian. Esta es una señal de un cristiano When you don't maduro. question God as much, Ya no cuestionas tanto a but we Dios, trust him more and more. sino que confías en Él más y más. And even though we don't understand at the moment, Y a pesar de que por el momento no lo we entendemos, don't understand what's going on. que no entendemos lo que está I've had ocurriendo. that many times in my life. En mi vida yo he tenido tiempos como estos I muchas don't veces. understand why God's allowing this. No entiendo por qué Dios está permitiendo todo But I know esto. he loves me. Pero yo sé que me ama And I know he has a plan and purpose for my life. y sé que tiene un plan y propósito para mi And vida. often I don't understand, Y muy a menudo no entiendo, but yet I learn to trust God. pero aprendo a confiar en Dios. Do you trust God? ¿Confías tú en Dios? Have you learned to have confidence in God? ¿Has aprendido a tener confianza en Dios? Do you trust him? ¿Confías en Él? I don't know what you're going through today. Yo no sé por lo que tú estás atravesando Only hoy. you know. Solamente tú lo Only sabes. God knows. Solamente Dios lo You come to sabe. church, Vienes a la you iglesia, have a smile, tienes una you say, sonrisa. God bless you, we look good, but we don't know what's going on in your heart. Decimos Dios te bendiga, nos vemos bien, pero no sabemos qué está pasando en el Maybe you're corazón. suffering. Quizá estás sufriendo. Maybe you came to church and you think, man, I want to quit walking with God. Quizá vienes a la iglesia pensando, caray, ya quiero renunciar a esto de Dios. Maybe you're going through a heavy trial right now. A lo mejor estás atravesando una prueba pesada. And I hope this encourage you. Y yo espero que esto te pueda motivar. Just right now, just close your eyes with me. Ahora mismo solo cierra los ojos Just conmigo. close your eyes. Cierra tus ojos Just say to the Lord, y dile al Señor, Lord, I trust in you Señor, confío en ti, because I know you love me porque yo sé que tú me amas and I trust in you. y confío en ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. How can we really be sure that God loves us? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que Dios nos How ama? can we know ¿Cómo saberlo? that God loves us? Que Dios me ama. Because his love has been demonstrated. Porque Él ha demostrado su amor. Look at verse 6 through 8. Mira versos 6 al 8. Let's read that. Vamos a leerlo, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So God clearly demonstrated his love for us. Claramente Dios demostró su amor por nosotros. Jesus died for us when we were all messed up. Jesús murió por nosotros cuando estábamos messed up, todos dañados. The Bible says we were without strength. Débiles, it says. Dice la Biblia que no teníamos fuerza, Oh, dice débiles. o dice que éramos It débiles. means spiritually we were weak. Esto refiere a que en lo espiritual estábamos débiles, It says that we were ungodly, que éramos impíos, that we were still sinners. que aún éramos pecadores, And even though that was our condition, Christ died for us. y que a pesar de que esa era nuestra condición, aún así Cristo The murió Lord por didn't wait for nosotros. you to live a righteous life. Es decir, el Señor no se esperó hasta que tú vivas una vida He justa, died for you when you were dead in your sin and trespasses. Christ died for you. sino que murió por ti cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. Allí Cristo murió por And ti. that is how God demonstrated his love for you. Y es así como Dios demostró su amor por ti. He didn't just tell you he loves you, he showed you he loves you No te dijo únicamente que te ama, sino que te demostró que te ama by his actions, a través de sus by his acciones. son dying on the cross. Al morir su hijo sobre la cruz, God said, I showed you how much I love you. Dios dijo, ya te mostré cuánto te amo.
How can we doubt his love for us now? ¿Cómo dudar entonces su amor ahora? When God has done so much for me. Cuando Dios ha hecho tanto por mí, God has done so much for you. Dios ha hecho tanto por ti. How can we doubt his love? ¿Cómo dudar de su Whenever amor? whenever you have a doubt, Cada vez que tú tengas una duda, just look to Jesus Christ voltea a ver a Jesucristo hanging on the cross, colgado sobre la cruz, dying for your sins. muriendo por tus pecados. And there you'll see God's love Y ahí vas a ver el amor de Dios demonstrated demostrado publicly públicamente before all the world. ante todo el mundo. That's how much he loves us. De tal manera te amó. And he did it for us when we were still sinners, Y esto lo hizo cuando tú y yo aún éramos in pecadores, rebellion against God. cuando estábamos en rebeldía en contra de Dios. And because he loves us, Y porque Él nos amó, he has saved us from the wrath that is coming. nos ha salvado de la ira que viene. Look at verse 9 and 10. Mira el verso 9 y It says, 10. much more than having been now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. So the idea is that if God saved us from the wrath that is coming, La idea es que si Dios nos salvó de la ira que viene, while we were his enemies, cuando aún éramos sus enemigos, even though we were his enemies, a pesar de que éramos sus by the enemigos, death of his son, por la muerte de su Hijo, he reconciled us to himself. Él nos reconcilió para consigo mismo And he saved us from the wrath that is coming. y nos salvó de la ira que viene. If he did that for us Si Él hizo eso por while nosotros, we were his enemies, mientras éramos sus enemigos, how much more will he do for us that we are his friends? ¿cuánto más hará Él por nosotros cuando ya somos sus amigos? How much more will he do for you who have been reconciled to him? ¿Cuánto más hará por ti que ya has sido tú If he reconciliado con did Él? that when you were his enemy, Porque si Él hizo eso cuando tú eras su enemigo, how much more will he do now that you are his friend? ¿cuánto más hará por ti ahora que eres su amigo? Because God loves us, Y esto es por causa de que he has Dios saved nos us. ama, He has saved us from the wrath that is coming. nos ha salvado de la ira que viene. Because of his love for us, Y por causa de su amor por you and I nosotros, can have great confidence when we go through diverse tribulations. podemos tú y yo tener esperanza cuando atravesamos tribulaciones. Because he loves us so much, Porque nos ama tanto. we can have confidence. Podemos tener confianza. Even though we go through diverse tribulations. A pesar de atravesar diversas tribulaciones. Because I know Porque lo sé. if God is allowing it, Si Dios lo está permitiendo, he must have a good reason. debe tener una buena razón. Because he loves me. Porque me ama. When I was his enemy, Cuando yo era su enemigo, he reconciled me to himself by the death of his son. me reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo. That's how much God loves me. De tal manera Dios me ama. And now I'm his son. Y ahora yo soy su hijo. I can have confidence. Yo puedo tener confianza. God is allowing this. Decir Dios está I'm permitiendo going esto, to trust in him yo entonces voy a confiar en Él. because he loves me. Porque Él me ama. He's not against me, he's for me. No, no está en mi contra, está a mi favor. Amen? Amén. And so whatever's happening, Entonces, sea lo que sea que está sucediendo, I can rejoice yo puedo regocijarme because it's producing in my life porque está produciendo en mi vida perseverance, perseverancia, character, carácter, hope, esperanza, confidence. confianza. And therefore I can rejoice in my sufferings and my trials. Y entonces yo puedo regocijarme en las pruebas y en las tribulaciones. That's why when Paul was in prison after being beaten, Cuando Pablo estaba en prisión después de haber sido golpeado, him and Silas, él y it Silas, says at midnight they were worshiping the Lord. dice que a la medianoche ellos estaban adorando al Señor. Here's Paul, Aquí está in Pablo chains, encadenado, bloody all over,
ensangrentado, It's midnight, ya es medianoche and he's not complaining about his circumstance. y no se está quejando de su circunstancia. He's worshiping God. Él está adorando a Dios. Amen? Amén. He's rejoicing Se está regocijando in his tribulation en su tribulación. because he knows it's producing Porque él sabe lo que está produciendo, important things in his life. cosas importantes en su vida. So he praises the Lord. Entonces, alaba al Señor. That's a mature Christian. Esto es un cristiano maduro. Now, Ahora we're going to stop here. We're going to finish with one last thing. vamos a terminar aquí con una última cosa. So I told you in the beginning, Les dije al inicio, hope I haven't confused you, espero no haberlos confundido, but I told you there were 3 reasons why we should rejoice. pero les dije que hay 3 razones por las que debemos regocijarnos. One was in the hope of the glory of God, Uno, en la gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. and number 2 was that we rejoice in tribulation. Y número 2 es que nos gloriamos en las And tribulaciones. now number Y 3, ahora número 3, we rejoice in God. nos gloriamos en Dios. Look at verse 11. Mira el verso 11. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Dice el verso 11, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. We don't just rejoice in tribulations, No nos regocijamos únicamente en la but tribulación, we also learn to rejoice in God Himself. sino que también aprendemos a gloriarnos en Dios mismo. We rejoice in God Nos regocijamos en Dios because of how much He loves us, por lo mucho que nos ama, because of everything He's done for us. por causa de todo lo que Él ha hecho por nosotros. We've been justified by faith. Hemos sido justificados por la We have fe. peace with God. Tenemos ahora paz con Dios, We have access to God. acceso a Dios. How can we not rejoice in Him ¿Cómo no gloriarnos en Él when He's been so good to us? cuando Él ha sido tan bueno con nosotros? The focus is always on Him. El enfoque siempre está en Él. We need to get our eyes off ourselves Debemos quitar los ojos de nosotros and get mismos them on the Lord. y ponerlos en el It's all Señor. about Him. Se trata todo de Él. He's been good. Él ha sido He bueno. loves you. Él te ama. He's been faithful. Él ha sido fiel. It's all about Him. Se trata todo de And so as a Él. Christian, Entonces, como cristiano, we should rejoice in God Himself. debemos gloriarnos, regocijarnos en Dios mismo. Get your eyes off yourself Quita los ojos de ti mismo and get them on the Lord. y ponlos en el Señor. That will help you. Eso te va a ayudar. You can go from depression Puedes pasar de la to depresión rejoicing. al regocijo. If your eyes are on others, Si tus ojos están en otros, you can become very discouraged te puedes desanimar mucho. when you look around the world today. Cuando volteas a ver al mundo el día de Become hoy, very discouraged. puedes desanimarte bastante. When you look in the mirror, Cuando te ves en el espejo, you can become very depressed te puedes deprimir because you see all of your errors porque ves todos tus errores and you say, man, I hate myself. I don't like myself. y dices, caray, me odio, no me gusto. But when you look to God, Pero cuando volteas a ver a Dios, you can have thanksgiving. puedes tener un día de acción de You gracias. can rejoice. Puedes Say, regocijarte God is good. y decir, Dios es bueno. We have to learn Debemos aprender to get our eyes off ourselves a quitar los ojos de nosotros and mismos get our eyes on God. y ponerlos en Dios, Because there's no one like Him. porque no hay nadie como There's Él, no one who loves you like God does. porque no hay nadie que te ama como Dios te He's ama. for you. Él está a tu And favor, He's not against no you. está en tu contra And He loves you. y te ama And He reconciled you to Himself y te reconcilió para consigo when you mismo. were His enemy. Cuando tú eras su His enemigo, Son died for you su hijo murió por when ti. you were dead in sin and trespasses. Cuando tú estabas muerto en pecado y transgresiones, He died for you Él murió por when ti. you were His enemy. Cuando tú eras su enemigo, If you got in a car accident, si tú estuvieras involucrado en un accidente You were gonna die. vehicular y tú fueras a morir and they came to you and said, you're not going to make it, you're going to die. y vinieran ante ti y te dijeran, no lo vas a lograr, vas a morir. But the driver that hits your car, Pero el conductor que te impactó, he's going to need your heart to live. él va a necesitar tu corazón para poder vivir. You say, well, who is he? Y le preguntarás, ¿quién es? Well, he's the Reverend Billy Graham.
y decir, bueno, él es el reverendo Billy Graham. Well, take my heart and give it to Billy Graham No, pues entonces sí, toma mi corazón y dáselo a Billy Graham so he can live. para que Billy Graham pueda vivir. Or maybe you asked it was somebody else and you asked who it was. Pero quizás no era Billy Graham, era alguien más. Y tú preguntas quién es. They say he's a police officer who served the community faithful for 30 years. Y te diga, bueno, él es un oficial de la policía que sirvió a su comunidad fielmente durante 30 años. And you say, well, yeah, go ahead and give him my heart. Y entonces tú dirás, sí, ok, está bien, le doy mi corazón. But what if you asked who he was? Pero ¿qué si al preguntar quién es They say, well, he's a drug addict. y te respondan, bueno, es un borracho drogadicto He has a long record of being in jail and prison. y tiene un récord muy largo de estar entrando y saliendo a la cárcel? What would you say? Maybe ¿Qué- you say, I don't know. Maybe he deserves to die. Que dirán, no lo sé, tal vez merezca el morir. I don't think I want to give him my heart. No creo que le pueda ayudar mi corazón. But that's what God has done for us. Así es lo que Dios ha hecho por He nosotros. said, maybe for a righteous man, someone will give their life. Lo que está diciendo es que quizá alguien daría su vida por un hombre justo. Maybe for a good man, someone might give their life. Quizá por una persona buena alguien daría su vida. But Christ died for us when we were still sinners. Pero Cristo murió por nosotros cuando aún éramos The love of pecadores. God was demonstrated Y allí el amor de Dios fue for demostrado each one of us. por cada uno de That's how nosotros. much God loves us. Así demasiado nos ama Dios. Amen? Amén. May we rejoice in the Lord Que nosotros podamos regocijarnos en el and in Señor the goodness of God. y en la bondad de Dios. Lord, help us Señor, ayúdanos to get our eyes on Jesus Christ. a poner nuestros ojos en Jesucristo. Lord, I thank you for your word, Señor, te doy gracias por tu for palabra, what your word produces in our lives. por lo que tu palabra produce en nuestras vidas. Thank you, Father, Gracias, Padre, that we are justified by faith. que nosotros somos justificados por la fe. And right now, Y ahora mismo we can experience peace with you. nosotros podemos experimentar la paz contigo, We're no longer enemies. donde ya no somos enemigos, We've been reconciled. sino que hemos sido reconciliados. And now we can enjoy having peace with you. Y ahora nosotros podemos disfrutar el tener la paz contigo. Lord, I thank you that we have access Señor, te doy gracias que tenemos acceso by faith into this grace. por la fe a esta gracia. Lord, help us to continue in grace, Señor, ayúdanos a continuar en gracia, trusting in you, confiando en ti, looking to you. buscándote a ti, viéndote a ti. And Lord, I thank you that we can rejoice Y Señor, te doy gracias que podemos regocijarnos in the hope that we have of eternal life. en la esperanza que tenemos de la vida eterna. Lord, that we can rejoice in our tribulations, Señor, que podemos regocijarnos en las tribulaciones knowing they're producing in our lives al saber lo que están produciendo en nuestras vidas. perseverance, Perseverancia, character, carácter, hope, esperanza, confidence. confianza. Thank you, Lord, Gracias, Señor, that you are so good. que tú eres tan bueno. Thank you for everything you've done for us. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Thank you, you have given us life in Christ. Gracias que tú nos has dado vida en Cristo. We love you, God. Te amamos, Dios. We're very thankful Y estamos muy agradecidos for all that you've done. por todo lo que tú has hecho. We want to love you more each day. Queremos amarte más cada día. Lord, we want to end this time Señor, y queremos terminar este tiempo just worshiping you adorándote because of how good you are. por lo bueno que tú eres. Let's all stand together Vamos todos a ponernos de pie and let's spend a moment worshiping the Lord. y pasemos un momento adorando al Señor. And I want to encourage you. Y quiero animarte. Trust in the Lord. Confía en el Señor. I don't know what you're going through, No sé por lo que estás pasando, but God knows. pero Dios lo sabe. If you need prayer, Si tú necesitas oración, we have some people over here waiting to pray for you. de este lado tenemos personas esperando orar por ti. Whatever your need may be, Sea cual sea tu necesidad, take it to the Lord. llévasela al Señor. Get prayer. Ve por oración. Thank you, Lord. We Gracias, love you. Señor. Te In amamos. Jesus' name. En el nombre de Jesús.